gracia del amor. Te doy gracias, Madre Tierra. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a un video más aquí al portal de Tosi Temazcalito. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. Te pido que te suscribas al canal, nos dejes un buen like o nos ayudes a compartir esta información. En este caso seguimos hablando del uso del copal. Sigue compartiendo esta información, ya que muchas personas cuando asisten por primera vez a un temazcal desconocen totalmente toda esta cosmogonía, y en este caso ahora es en el momento donde ya estás dentro del temazcal, donde ya se te sahumó, ya se te, digamos, purificó el cuerpo, pero ahora necesitas, o más bien cuando estás dentro, si eres elegido o elegida por medio del guía, te va a decir, bueno, en lo que entran las piedras volcánicas, a cada una le vas a poner una intención o el llamado un rezo. Hay veces que dicen, ¿de qué me hablas, Willis? Yo no sé de qué me estás hablando, qué digo, qué hago, porque esa es la reacción que muchas veces tienen cuando tú asistes a un temazcal. Obviamente, cuando se habla de esto, vamos a utilizar el copal. El copal, como sabes, es una resina normalmente de las coníferas, es decir, de los pinos, de todas estas energías de los pinos, que son una energía perenne, que quiere decir que todo el año están verdes, y sobre todo en zonas frías, y su energía es caliente. Y es muy utilizada para ritos, ofrendas y todo ese tipo de cosas, para conectar con una divinidad. Llámale universo, llámale espíritu infinito, llámale gran misterio o el gran espíritu, o Dios, si le quieres mencionar, el Dios de afuera, que se conecta con tu, digamos, con tu palabra, con lo que tú vas a decir. Por eso se te dice, haz un rezo para que esa conexión interna se conecte con esa divinidad externa, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces se desconoce cómo hacer estas peticiones. Y, por ejemplo, ya tienes el copal, ya tienes esta resina, y normalmente te dicen ponle, depende del guía, te va a decir, pues a las 4 primeras piedras, a las 6 primeras piedras, a las 7, a las 9 o a las 13 piedras, a todas. Pidan todo lo que quieran, hagan todos sus rezos, y muchas veces nos confundimos de esa parte de rezos. ¿Qué me quiere decir con rezo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿o qué? ¿A qué se refiere? Y es cuando muchos de los participantes te dicen, pues puedes pedir por, pues no sé, por luz a México, luz al mundo, conciencia al gobierno, por los enfermos que están en los hospitales, ese tipo de rezos o de peticiones. Y efectivamente tienen que ser como más propias, dependiendo lo que quieras trabajar, ya que representa esa conexión con esas divinidades. Recuerda que el copal pues tiene esa conexión para conectarse con esas divinidades que ya hemos visto a lo largo de esta serie de videos que he estado realizando, para purificar el ambiente y armonizarlo de alguna manera. Entonces puedes hacer peticiones, precisamente como acabo de mencionar, por algún familiar que esté pasando por alguna situación complicada, alguna situación laboral, pues por apertura o agradecimiento a mis cuestiones laborales, a mis finanzas, a mi salud, o para ayudar a alguien más que encuentre un buen empleo, para la conciencia, no tanto mundial porque sería demasiada energía, para un poquito de copal, tendrían que unirse, como unificarse todos los temazcales al mismo tiempo, sino que algo que sea mucho más inmediato y que tú veas algo palpable. Así también como para de los asistentes, pues gracias por su participación, de cada uno de los que está aquí presentes, que cada uno de los que está aquí en este temazcal reciba la medicina que le corresponde sin dañar a nada ni a nadie. O sea, todo ese tipo de situaciones, digamos, de pensamientos para ayudar al otro, es lo que se llama un rezo, una palabra florida, que es lo que estamos realmente haciendo dentro del temazcal. La medicina te la va a dar las piedras, ya he mencionado, y tengo videos que nos dan silicio, calcio, magnesio, y por eso sales muy relajado.
por todo lo que vamos soltando de toxinas, y además como suelta la piedra el magnesio, pues relaja mucho el cuerpo. Y si todavía te dan hierbas, té de hierbas medicinales, pues va a ser mucho más beneficioso. Entonces es todo un rito de higiene, pero obviamente ritual ceremonial, y que obviamente dentro del temazcal pues se va llevando esa ceremonia a través también del aroma del copal. Y cuando ya estás ahí haciendo esta petición, independientemente de lo que fuese, vamos a recordar que el copal purifica. Entonces tu petición está siendo purificada para ser elevada y nuevamente regresar. Se está haciendo una especie de 8. Sube y baja, sube y baja. Entonces todas las cosas que estemos pensando en ese momento pues se van a hacer realidad. Entonces por ese momento el guía te va a decir, este es un temazcal, cierta puerta, este cierto rumbo, y estamos trabajando cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional o cuerpo espiritual, y te va guiando. Y en los comentarios se han estado dejando que hablemos un poco más de los rumbos. Eso lo vamos a dejar como para más adelante para que sea mucho más específico. Pero el uso del copal es muy importante dentro de este baño higienista ritual, para hacer una conexión, porque no todo va a ser físico. Acabo de mencionar que son 4 tiempos, 4 puertas y 4 movimientos y 4 partes de nuestra esencia. Vamos a lavar el cuerpo físico, vamos a lavar cuerpo mental, espiritual y por supuesto en la parte sentimental o emocional. Entonces cada una de esas puertas estás trabajando de manera inconsciente o de manera consciente, y que te va a traer ciertos beneficios. Ya hablaremos de los beneficios prácticos del temazcal. También hay que aclarar que no tengas miedo cuando vas a poner el copal en la piedrita. Puedes hacer una forma de cruz, una forma de un punto, una rayita, independientemente de lo que te nazca. Hay muchas veces que se les llega a caer toda la resina del copal y empieza a ser toda una humadera. Ahí no se preocupen, el guía va a cerrar la puerta hasta que se haya salido todo ese humo, para evitar irritación en garganta, porque no se puede cerrar el temazcal si hay mucha resina del copal, porque sí también puede afectar. Eso es poquito, con poquito, no necesitas echarle tanto humo para que sientas que el gran espíritu te escuche, porque recuerda que es de adentro hacia afuera. Entonces te estás conectando con tu divinidad interna, con ese gran espíritu, para tener un equilibrio. Entonces en esta parte sí es importante que el guía siempre se va a dar cuenta cuando se llena todo de copal, porque se cayó un trozo grande en las piedras volcánicas, y que al estar caliente pues obviamente va a desprender demasiado humo. No quiere decir que ya fue materializado tu deseo ni nada por el estilo, o que te dé miedo. Realmente todo va a llegar conforme a lo que hayas sentido en tu teyolia, en tu corazón, y lo que hayas solicitado. Muchas veces gente sí solicita bastante el momento de entrar a colocar el rezo. Es porque les ha funcionado en muchas situaciones, pues posiblemente familiares. Recordemos que en el temazcal se ha sanado a través de la distancia. Es decir, hay registros de los códices de los frailes, donde decían que se metía al enfermo, y hay veces que no se podía llevar al enfermo, que estaba muy mal. Entonces dentro del temazcal se hacían ciertas peticiones a través del uso del copal para restablecerlo a distancia. Entonces el uso del copal es una de las herramientas muy importantes que va a tener todo temazcal. Así el que tengas en la cuadra, en la esquina, en tu comunidad,
siempre va a ser el uso del copal. Ahora ya vamos a comprender por qué es tan funcional y por qué siempre se utiliza. Obviamente también se va a llegar a utilizar, por ejemplo, en las danzas de sol, en las danzas de luna, en sus 4 extremidades, en sus 4 puertas, al momento de realizar sus danzas. Y estas siempre tienen que estar vivas, siempre tienen que estar prendidas, precisamente para armonizar y evitar que entren entidades a dicha danza, a corromper o a distorsionar esa danza o ese rezo, tanto de danza de sol como danza de luna. Obviamente ahí van a llevar más protagonismo o la carga o el peso, que ya lo he mencionado en algunos videos, de las sahumadoras, las que están limpiando la danza. Ellas son las que están realmente elevando tu rezo cuando tú estás danzando en esas danzas. Ellas sahumadores o sahumadoras son las que están elevando y son las que están direccionando tu intención y tu petición y esa energía en la cual se ha dejado de comer, están en ayuno y están en una introspección interna en esas danzas. Recordemos que el temazcal tiene 360 grados, normalmente nos va a dar un chiconahui. Chiconahui es un número 9 y si tú ya sabes algo de numerología, pues nos está hablando de un numeral que es el inicio y el fin. Si tú te vas a la numerología o a la tabla pitagórica, todo lo que represente la tabla 9 siempre nos va a dar un 9. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18 y así sucesivamente va a dar una frecuencia 9, es decir, donde empieza y donde termina. Un temazcal da 360 grados, 6 y 3, 9, 45 grados, 9. Y así como le vayas subdividiendo, te va a dar un número 9. Por eso es muy importante que cuando asistas a un temazcal se manejan 4 puertas, porque cada puerta está generando una frecuencia, donde empieza el inicio y la culminación. Y ahí estamos cerrando el número 9, un chico 9. Entonces estamos iniciando y terminando. Por eso muchos dicen, oye, es un muy buen día para morir. Inicias y muere un aspecto de dolor, miedo, inconsciencia, y que luego satanizamos al temazcal y dices, no, pues no estaba tan mal. Realmente es toda una cosmogonía el uso del temazcal y bueno, muchas de sus herramientas van a tener mucho arquetipo o mucha información que hablaremos más adelante de ellas. Pero bueno, con eso termino el video de hoy. Espero te haya gustado, así que para la siguiente ves que asistas a un temazcal. Y este video es más hacia la población que digamos que no ha asistido a un temazcal, más que para los guías de temazcal, porque muchas veces le tienen miedo a este tipo de construcciones. ¿Por qué? Porque han venido estudiantes a investigar todo lo que representa el temazcal, y las estudiantes de UAC, de la Universidad de Querétaro, sí me han dicho, oye, ¿y se tienen que disfrazar para entrar a un temazcal? Porque casi todos se disfrazan. Y realmente, ¿por qué lo dicen? Dices que sí, cuando van a un temazcal se disfrazan, pero en sus casas andan de pantalones y normales. Entonces, por eso lo digo. ¿Por qué? Pregunto. No, realmente aquí tienes que ser tú, como eres realmente. No necesitamos disfrazarnos de nada. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero realmente para eso es el video, para que lo compartas con personas que no han asistido al temazcal y que empiecen a conocer mucha de esta información y le tengan un poquito menos miedo a práctica de un baño higienista ritual. Pero bueno, ahora sí, suscríbanse al canal, déjenme un buen like y compartan esta información. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, saluditos, bye. De tierra, la abundancia de la